y voy a platicarles un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, de la manera tan llena de amor, de la manera tan tierna, tan llena de cuidado, con la que Dios me ha tratado y me ha recogido y me ha traído hacia sí mismo con lazos de amor. Así que, pues de eso es de lo que va a tratar el tema del día de hoy. Es una pequeña historia acerca de mi vida. Si tú has leído en la Biblia la parábola del hijo pródigo, pues supongamos que es la parábola del hijo pródigo en un hecho más real. No porque el otro no lo haya sido, pero en mi caso. Antes que nada, yo sé que a lo mejor muchos a mí todavía no me conocen tan bien como la conocen a Bere, ya que yo soy relativamente nuevo aquí. Mi nombre es Gesiel, soy hermano de Susi, como la conocen ustedes, yo le digo Bere. Para mí siempre va a ser Bere. Y bueno, soy Gesiel, tengo 27 años al día de hoy. Y hace aproximadamente un año y medio, un poquito más, yo tomé con mi libre albedrío la decisión de entregar mi vida a Jesucristo. Una decisión que creo que todo el mundo en alguna parte de su vida tiene que tomar, independientemente que a lo mejor tú no te hayas alejado como tal desde que naciste. Bueno, sí naciste en una iglesia cristiana y no te has alejado como tal. Hay un momento siempre en la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo hijo de Dios, en el que voluntariamente tú decides entregar tu voluntad, rendir tu vida y lo que tú eres a Dios. Eso es algo personal, es algo que si tus papás son cristianos, si tus papás son creyentes, no pueden hacer por ti, nadie más puede hacer esto por ti, es algo personal. Entonces, yo platico esto porque yo nací y crecí en una iglesia, en una familia cristiana, en una familia donde se iba a la iglesia y no solamente se iba a la iglesia, sino que se vivía verdaderamente el cristianismo, no solamente en la iglesia, sino en casa. Yo puedo dar testimonio de que mis padres me guiaron desde que yo nací, desde que yo crecí. Ellos hicieron todo lo posible porque yo creciera en el Evangelio, porque yo, pues sí, que yo decidiera seguir a Dios. Me dieron buen ejemplo, suplieron, no solamente físicas, sino espiritualmente, se podría decir, todas mis necesidades, para que yo, cuando llegara el momento, pudiera tomar la decisión correcta. Pero como yo dije, no se nace cristiano, no se nace siendo creyente. Entonces, pues yo, a pesar de que, como ya mencioné, crecí con buenos fundamentos, cuando yo fui creciendo, desgraciadamente tomé la errónea y triste decisión de, mediante mis acciones, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Como dije, yo conozco la palabra de Dios desde que era pequeño. Mi madre, mi padre me la enseñaban. Y como dije, no solamente con palabras, sino con hechos. Realmente se vive un cristianismo en mi casa y yo crecí bajo ese ejemplo. Antes, o sea, por ponerte un ejemplo, si yo quería ver la tele cuando era pequeño, mi mamá me decía que tenía que leer la Biblia antes y yo tenía que leer un capítulo de la Biblia antes de poder ver media hora o una hora la tele si me iba bien. Y tenía que ir con mi mamá y tenía que explicarle qué es lo que yo había leído y qué es lo que yo había entendido. Y después ya podía ya sea ver la tele o jugar Xbox a lo mejor. Este, pero esto te lo comento para que te des una idea de que yo conocía la palabra de Dios. Pero la letra mata muchas veces. A veces nada más es letra en tu mente. A veces tú puedes conocer la palabra de Dios, puedes saber lo que está bien y lo que está mal, pero si no vives la palabra de Dios es simplemente letra que no tiene nada de sentido en ti. Este, esa fue mi vida. Yo
crecí siendo un buen chico también. Tampoco te voy a decir que era el tipo más rebelde y más malo de todo el mundo, pero dentro de lo que es la sociedad, era un buen chico. Entonces, fui creciendo, llegué a la adolescencia y ahí fue donde comenzaron a crecer muchos errores en mi vida, donde yo poco a poco fui abriendo cada vez más puertas con mis acciones, con mis pensamientos, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme. Y, y pues tristemente iba empeorando. Por ejemplo, cuando entras a la secundaria, o sea, desde la escuela, pues la verdad es que te influye demasiado. Desde la primaria, desde que estás terminando la primaria, yo puedo recordar cómo yo ya iba, cómo ese mundo cada vez me iba atrayendo más, me iba jalando hacia sí. Y yo me iba dejando llevar. Me llamaba sobre todo mucho la atención porque, bueno, o sea, yo tenía ciertas prohibiciones por parte de mis padres, por lo mismo que trataban de cuidarme y todo esto. Entonces era como que más me llamaba la atención todo eso que se suponía que yo no podía hacer. Y bueno, yo fui creciendo. La verdad es que he tratado de olvidar estos 25 años de mi vida pasados. O sea, llevo año y medio tratando de olvidar 25 años de mi vida y a veces es un poquito difícil para mí, como en estos momentos, pensar en cómo sucedió todo. Así que ténganme un poco de paciencia. Fui, no quiero hacerles, la verdad, cuento muy largo porque no quiero recordar muchas cosas de errores pasados que yo cometí, de los cuales ahora me arrepiento. Pero pues ustedes son jóvenes, entonces pues, seguramente no hay nada que yo les pueda contar en ese aspecto. Ustedes a lo mejor ya saben todo, cómo te influye todo en la escuela, cómo todo ese mundo poco a poco se va metiendo a tu cabeza, te va atrayendo. Entonces yo pues me empecé a echar a perder, entré a la preparatoria y yo ya tenía completamente una doble vida fuera de casa. Yo ya a los 16 años yo ya fumaba, yo ya tomaba. A los 16 años yo ya no llegaba a mi casa a dormir por irme a una fiesta, por irme a alcoholizarme con mis amigos. Y tan solo tenía 16 años. A los 16 años yo, cuando se iban mis papás, a veces de vacaciones, yo hacía fiestas en mi casa y pues hacíamos toda clase de tontería que a nosotros nos parecía divertida y cometíamos muchos errores. Mis padres trataban de la manera más sabia de llamarme la atención, porque obviamente yo tenía supuesto cuidado pues de guardarme, de que ellos no conocieran de mí muchas partes, pero pues los padres no son tontos, además de que Dios es quien revela todas las cosas. Entonces, pues, por ejemplo, cuando yo ya no llegaba a mi casa, uh, la verdad es que no me importaba. Yo en el aspecto de que alguien me decía, oye, tus padres te van a correr cuando regreses. No me importaba. Yo trabajé desde chico. Entonces, siempre me creí muy independiente. Siempre me creí que yo, ok, si me corren, ¿qué más da? Me voy a vivir solo. Me voy a vivir con un amigo. Tenía algunos amigos que ya vivían solos. Y, y la verdad, la vida me importaba muy poco en ese momento. Y también pues mis padres no valoraba todo lo que mis padres hacían por mí, no valoraba todo lo que mis padres me daban. Para ese entonces mis padres ya eran pastores, mis papás se hicieron pastores cuando yo tenía 12 años aproximadamente, 11, 12 años, si no mal recuerdo. Entonces, aparte yo vivía siendo como que el hijo del pastor y a veces sentía como que todos me señalaban y es como, hey, ¿ya viste al hijo del pastor? Y yo no quería ese título en el aspecto de que, pues como yo dije, la decisión es una decisión personal y yo no sentía ah,
que yo era cristiano. Yo quería vivir la vida, yo quería divertirme. Y, y pues al final llevaba una doble vida, como dije, también no era tan descarado. Aquí en casa guardaba o cuidaba lo que decía, entre comillas. Y, y tú empiezas a esta vida. Si tú vas empezando, no sé qué edad tengan las personas que a lo mejor pueden estar viendo esto, a lo mejor tú ya estás grande y puedes decir, ya pasé por eso, a lo mejor tú estás chico y apenas estás empezando a llamarte la atención todo esto, a lo mejor tus amigos, tus amistades, tu círculo social te está guiando a todo esto. Entonces, pues no sé en qué momento te encuentres de mi vida, pero cuando tú vas empezando no sabes cómo vas a terminar. Definitivamente piensas que tú tienes el control de todo y no sabes. Y más bien piensas que sabes ponerle un límite a las cosas y que tú tienes todo bajo tu control. Esa es la mentira del enemigo, la mentira del diablo. Te hace creer que tú tienes control de la situación, de lo que estás haciendo y que nada malo te va a pasar, que simplemente te estás divirtiendo, que simplemente estás conociendo la vida, el mundo y te parece divertido. Y todo lo que es Dios te parece aburrido, todo lo que es iglesia, santidad, la Biblia, te parece aburrido, te parece chafa, no le ves sentido y no quieres estar ahí. Y como dije, al final de cuentas es una decisión personal que tiene que nacer de ti, entonces pues yo en ese momento no la tenía. A veces me llegaban quizá ciertas emociones que me hacían a lo mejor pensar un poco en la situación de quizás ser cristiano, pero rápidamente se iban porque no eran más que eso, simplemente emociones en ciertos casos y eran rápidos. Rápidamente yo ya estaba haciendo lo mismo que antes, cometiendo la misma cantidad de pecados o incluso todavía más que antes de tener esa supuesta emoción, vamos a llamarlo así. Y fui creciendo, eh, fui teniendo más, como siempre trabajé, después me salí de la escuela y simplemente me dediqué a trabajar, entonces como dije yo me sentía muy independiente, me iba relativamente bien, no tenía falta de nada, entonces pues el dinero para mí solo eran más oportunidades para hacer lo malo, para, para buscar cómo echar a perder mi vida. Y así fui creciendo, entré a otros trabajos donde empecé a conocer a más personas y ya las cosas se iban alocando cada vez más. Como dije, tú crees que tienes el control, nunca sabes dónde vas a terminar y piensas que nada más te estás divirtiendo, pero una cosa te lleva a otra y esa te lleva a otra y se vuelve una bola de nieve que cuando menos te das cuenta ya es más grande de lo que puedes imaginar. Pero aún así en ese momento no te sientes verdaderamente hundido en el hoyo, o al menos yo no me sentía. Yo tenía muchos sueños, muchas aspiraciones, todo claro fuera de los planes de Dios, lejos de Dios. Para mí Dios estaba a un lado y yo no tenía nada que ver con Dios. Yo pensaba como que Dios estaba allá arriba, en el cielo, y pues yo estaba aquí abajo y no le importaba a Dios. Yo decía, bueno Dios, tú estás allá arriba, yo estoy aquí abajo, estamos separados, no te importo, no tengo como algo que me ate a ti, no sé cómo explicarlo. Simplemente no, no había algo en mí que yo dijera, yo quiero, o veo a Dios en este punto de mi vida y quiero más de Él, a pesar de que lo tenía todo y a pesar de que Dios siempre estaba llamando a la puerta. Yo lo ignoraba completamente. Y yo siempre creí en Dios, es algo que también me gustaría aclarar, a pesar de que yo estaba viviendo en pecado, yo siempre estuve seguro de que Dios existía, porque Dios se manifestaba a mí de formas tan sorprendentes que ahora puedo ver cómo Dios verdaderamente tenía cuidado de mí en cada aspecto y cada área de mi vida. Y a pesar de que yo estaba pecando en contra suya, Él me guardaba, cuidaba mi vida, me protegía del mal. Y, y un ejemplo muy claro que me gusta recordar a veces y me gusta a veces compartir
yo dentro de todas las cosas malas que hacía, ah, tenía ciertos límites, ¿sabes? Como decía, creía que yo tenía el control y me ponía ciertos límites y había cosas que yo sí decía, ok, esto sí es demasiado, a esto sí no voy a llegar, esto creo que sí ya daña a más personas porque según yo en mi mentalidad yo decía, bueno, mientras no daña a nadie no pasa nada. O sea, si yo me alcoholizo, si yo consumo drogas, si yo fumo, si yo hago diversas cosas con mi cuerpo, conmigo, no pasa nada, no estoy dañando a nadie. Y ya, según yo, trataba de no hacer daño a terceros. Entonces yo tenía ciertas cosas de las cuales me guardaba, también conmigo mismo, obviamente. Yo decía, ok, yo también no voy a hacer eso, aunque nada más se trate de mí, eso ya es demasiado. Este, pero como dije, al final de cuentas, siempre la maldad va creciendo y va creciendo y siempre quieres más y nunca estás satisfecho y siempre vas aumentando el grado de todo el pecado que vas consumiendo. No se queda ahí, sino que siempre se expande más y más y más en tu vida. Entonces, una noche yo estaba en mi cuarto y esa noche fui tentado a hacer algo de lo que yo había dicho que nunca iba a hacer. Y esa noche el enemigo, el Satanás, me convenció por completo de hacerlo. Era de madrugada, era muy tarde, no recuerdo la hora, probablemente eran las 2, 3 de la mañana, yo estaba en mi cuarto despierto, me dormía muy tarde en ese entonces. Y, y no le dije a nadie lo que iba a hacer, sin embargo yo en mi mente, en mi corazón, había decidido cometer ese pecado. Y me dormí seguro de que lo iba a hacer, con la certeza de que ya. Dije, ok, lo voy a hacer, ¿qué más da? Y, y al día siguiente temprano me levanté, fui a un sillón, ahí en mi cuarto, agarré mi guitarra, y estaba tocando y en eso sube mi mamá. Para empezar, quiero hacer un pequeño paréntesis, mi mamá es una persona mis padres en general son una persona muy importante en esta historia. Y eso no lo digo con afán de idolatrarla, ni mucho menos. Es simplemente porque quiero que sepan cuán importante es que si tú tienes a alguien en tu familia, en tu vida, un amigo que quieres atraer a Cristo, si tú ya eres cristiano y quieres que los demás conozcan a Dios, esta es la manera en la que se tiene que hacer, es orándole a Dios por esa persona continuamente, día y noche. Y es algo que mi mamá siempre hacía por nosotros, por sus hijos en general. Tenemos otro hermano. Y, y mi mamá es de esas personas que tú puedes bajar al baño a las 4 o 5 de la mañana y a lo mejor te la encuentras orando en el baño a solas, llorando, entregando y derramando su vida a Dios, ya sea por su familia, por alguna situación o simplemente adorándole a Él por lo que Él es. Es ese tipo de personas a veces me asustaba porque yo bajaba y ella estaba ahí llorando, y yo de, mamá, relájate, no me asustes. Pero era esa mujer y esa noche mi mamá estuvo orando en la noche fervientemente. Y como dije, yo ya había planeado hacer ese mal, ese pecado. Y mi mamá subió. Y yo no le había contado a nadie, ni siquiera lo había hablado, simplemente lo pensé. Y mi mamá entra y su cara era muy rara. Y me mira y me dice, tengo que decirte algo que Dios te quiere decir. Ayer estuve orando y Dios me está obligando y me mandó estrictamente que subiera a decirte lo siguiente. Dios quiere que tengas mucho cuidado y que te guardes de no hacer la cosa que yo quería hacer. Y era una cosa que no quería hablar con mi mamá, obviamente, era una cosa vergonzosa en el aspecto que me dio mucha vergüenza hablar, que mi mamá lo dijera y me acuerdo que me hice el ofendido y, y que me molesté supuestamente yo con mi madre. Le grité y casi la corrí de mi cuarto, según yo, tratándola de loca. Y mi mamá salió de mi cuarto. Ella realmente no tenía idea
de que acababa a lo mejor de, mediante su obediencia, salvar quizá mi vida, porque no sé qué me hubiera pasado, a lo mejor esa situación, a lo mejor me hubiera llevado a la muerte, me hubiera traído muchos problemas, hubiera quizá arruinado mi vida de una forma muy, muy cruel y muy tonta. Y, y ella salió, pero obedeció. A lo mejor ella nunca lo supo, pero mediante su obediencia me guardó de un gran mal para mi vida. Y, y yo recuerdo que cuando ella salió, yo estaba completamente asustado. Recuerdo cómo el escalofrío corría por todo mi cuerpo de saber que Dios miraba mi vida. Y, y en ese momento entró un temor de Dios, pero no un temor santo y reverente, sino un temor de Dios. Porque me di cuenta, yo ya lo sabía, yo realmente nunca fui ateo, yo siempre vi la presencia de Dios moverse a través de muchas personas, yo no tenía dudas de que Dios existía, pero eso marcó tanto mi vida porque nadie, de verdad nadie sabía. No se lo platiqué a nadie, no lo publiqué en ninguna red social, simplemente lo pensé y estaba decidido en mi corazón a hacerlo. Y Dios, que conoce los pensamientos y escudriña el corazón, que todo lo sabe y que me ama tanto y tuvo tanta misericordia de mí, que hizo subir a su sierva, mi madre, para que me detuviera. Pero muy tristemente, eso ni siquiera bastó para que yo le prestara atención a Dios en mi vida. Eso bastó para que yo ya no hiciera ese pecado, yo no cometiera el pecado, pero no fue suficiente para mí, para que yo dijera, ok, Dios, me estás llamando, me conoces, te importo. En mi malagradecido, rebelde y terco corazón, me seguí empeñando en hacer lo malo. Y, y era triste a veces llegar alcoholizado, bajo los efectos de alguna o muchas drogas, y tratar de ocultarlo, pero aún así obviamente tu madre se va a dar cuenta, así llegues a las 4, 5, 6 de la mañana, a la hora que sea, y verla llorar. Cuando me hice estos tatuajes, verla llorar. Y a veces creo que nada más lo hacía como por ser rebelde, de verdad. A veces me gustaban, obviamente, pero era como, o sea, no me importaba en nada lo que mis papás habían hecho por mí, lo que Dios decía en su palabra que yo conocía. Pareciera que de verdad me empeñaba en romper toda la ley. Y me escapaba en las noches de mi casa, me iba a cometer toda clase de pecados. Desenfrenadamente y, y cada vez los choques con mis papás eran más y más porque obviamente ellos me eran estorbo, obviamente ellos no iban a permitir que la vida de su hijo se arruinara de tal manera. Y entonces siempre eran discusiones y cada vez más peleas y cada vez más peleas, con justa razón, porque yo estaba viviendo en su casa, estaba bajo su techo y no cumplía lo que ellos me decían que hiciera. Ellos me lo daban todo y yo me sentía muy independiente porque yo trabajaba y pues yo pagaba mis gastos, entre comillas. Entonces, pues yo decía, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso me hacía pensar que yo podía hacer lo que yo quiera. Entonces, como ciertamente amaba a mis padres, yo solamente, yo lo veía de esa forma, yo solamente quería vivir mi vida, pero pues esto estaba lastimando a mis padres y yo sí los quería. Obviamente los quiero y en ese momento también, aunque vivía en pecado. Pero yo decía, bueno, ma, yo te quiero, pa, pero quiero vivir mi vida. Tú ya elegiste tu vida, a ti te gustó lo de Dios, qué chido, que te vaya bien. A mí déjame vivir mi vida y hacer lo que yo quiera. Pero obviamente ellos no se dieron por vencidos conmigo y siguieron orando, orando y orando y orando por mí todos los días. Nunca se cansaron de orar por mí. Y llegó un momento en el que ya las peleas eran tantas que
el enemigo se metió en mi mente, porque ese definitivamente era su plan, y me dijo, bueno, ¿por qué estás aquí? Vete de tu casa, déjate de peleas, deja de lastimar tanto a tus padres con la manera en la que vives y haz tu vida, ve y vive solo. Y yo le hice caso al enemigo y fue todavía peor, porque antes de todas formas yo pecaba y mucho, demasiado, pero pues tenía ese cierto estorbo, ese freno que eran mis padres al yo vivir en su casa. A pesar de que me escapaba, a pesar de que no obedecía, si llegaba, llegaba más tarde de lo que me decían y todo esto. Y si a veces llegaba, nada más era para llegar, subirme y brincarme por el balcón para volverme a ir y llegar al otro día a las 7 de la mañana antes de que se despertaran. Pero pues de cierta forma todo ese tipo de cosas me eran un estorbo, vamos. Y cuando me fui a vivir, bueno, no solo, todavía peor, me fui con un amigo. Y, y ese es un amigo que estimo mucho, de verdad lo estimo mucho y oro por su salvación todos los días. Mi vida se convirtió en un completo desenfreno. Yo esto no lo, esto más bien yo lo platico por si tú que estás viendo esto te está llamando la atención del mundo y a lo mejor la iglesia, Dios, todo esto se te hace aburrido y no le ves el caso y te está llamando la atención este tipo de vida, una vida libre, entre comillas, porque yo sí creía que era libre. No me daba cuenta de lo atado que estaba al pecado. Ten la sabiduría, joven, señorita, que estás viendo esto, de poder vivir en cabeza ajena, porque ciertamente no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer y hay veces que aún así como que queremos ir a comprobarlo. Y era mi caso. Fui, viví solo, se convirtió mi vida en un completo desenfrene. Para ese entonces yo vivía para la fiesta, literalmente, y no era un drogadicto, obviamente no era un drogadicto que estaba tirado en la esquina, o sea, yo trabajaba y vivía una vida normal, entre comillas, y, y económicamente me iba bien, además de que mi mejor amigo era mi patrón, y aparte que me pagaba bien, él tiene mucho dinero. Y siempre éramos los tres, mi roomie, yo y mi mejor amigo, que era mi patrón, que tenía mucho dinero y el dinero nunca era un impedimento para la fiesta. El dinero simplemente era más fiesta. Se acababa la fiesta cuando se acababa la energía, si es que se acababa. Y, y eran fines de semana tras fines de semana, y no solamente fines de semana, no importaba si era lunes, martes, miércoles, el día que fuera, cualquier día era bueno para ir de fiesta. Hacíamos toda clase de degeneres en el aspecto de que no teníamos de verdad ningún control y nos parecía divertido y la gente nos idolatraba incluso en el aspecto de que a veces yo llegaba al trabajo y era como, hey, ¿quieres tener una noche de fiesta buena? Ve con esos tipos de allí. Son como los de ¿qué pasó ayer? Y nosotros nos sentíamos todos unos rockstar. De verdad, yo creía que era un rockstar. Creía que estaba en la mejor etapa de mi vida. Tenía todo lo que quería en ese momento. Tenía amigos, tenía dinero, tenía mujeres, tenía libertad, tenía metas que estaba cumpliendo, que según yo iban a funcionar y estoy seguro que el enemigo iba a hacer todo lo posible porque mis metas funcionaran, porque esas metas solamente me llevaban más y más a la perdición y a la destrucción. Y, y así fui poco a poco echando a perder más y más mi vida. Perdón que haga tanto énfasis en eso. Pero de verdad, no sé qué cosas te traigan a ti del mundo, qué cosas ya
pecados que a lo mejor pensaste que algún momento no ibas a cometer y ahora ya los cometes, pero piensas que no es tan malo. Lamento decirte que así es como funciona el pecado. Empiezas con poco y vas a terminar con más y más y más y más. Y siempre vas a siempre vas a pensar que tienes el control. Siempre vas a creer que tú controlas todo lo que estás haciendo y que nada malo te va a pasar. Y ahora que lo pienso, yo estuve cerca de morir muchas veces por infinitas situaciones. En algún momento llegué a creer que me iba a quedar loco por la droga. En algún momento llegué a pensar que iba a morir de una sobredosis. Y a veces recuerdo de verdad situaciones en las que yo estaba en mi departamento drogado hasta más no poder y no había nadie ahí. Y yo no podía ni siquiera abrir la puerta del departamento y me quedé tirado en las escaleras porque estaba tan drogado que no pude meter la llave al cerrojo. Y tú a lo mejor dices, ok, yo nunca me voy a drogar. Yo nada más tomo, yo nada más fumo, yo nada más salgo con una que otra chica y peco de una que otra manera, pero con cierto control. Siempre que el enemigo te da más, vas a querer más. Nuestra carne no se cansa de pecar. Y lo más triste de todo es que yo de verdad me sentía como el rey del mundo. Yo de verdad veía mi vida como lo mejor que cualquiera hubiera querido desear. Y mucha gente deseaba mi vida, se los puedo asegurar. Mucha gente veía mi manera de vivir y decía, oh, cómo quisiera vivir tan desenfrenadamente como esos tipos de ahí. Pero no, la verdad es que yo que estuve ahí no. Muchas veces, cuando se acababa la fiesta, cuando se acababa el dinero y estabas solo en tu habitación, te sentías miserable. Pero no lo veías así, decías, es solamente la cruda. Y pensabas en que ibas a dejar los excesos. Decías, ok, creo que a veces llegaba un momento de lucidez en tu vida y decías, ok, creo que esto fue demasiado. Creo que tengo que dejar los excesos. Y según tú te proponías, tener un poco de más control. Pero no era así. Siempre ibas de mal. Siempre iba yo de mal en peor. Y obviamente cuando yo me fui de mi casa, dejé de ir por completo a la iglesia. No tenía ya nada que ir. Cuando yo vivía en la casa de mis padres, al menos los domingos, yo tenía que ir a la iglesia. Porque vivía en la casa de mis papás. Además, pues eran mis papás y no podía quedarme en la casa. Yo, cuando me fui, pues me alejé total y completamente de Dios. Pero aún así, había momentos en los que, como te digo, cuando se acababa la fiesta, cuando todos se iban, cuando se iban las mujeres, cuando se iban los amigos, y quedabas solo en tu cuarto, sin poder dormir, a veces pensaba en Dios y solamente podía decir, Dios, ten misericordia de mí. Muchas veces recuerdo estar en mi cama sin poder dormir, pensando cómo mi vida había llegado hasta ese punto. Yo decía, Dios, ten misericordia de mí. Yo sé que peco en contra tuya. Yo sé que todo lo que soy y todo lo que hago va en contra de lo que tú eres. Pero ten misericordia de mí. Yo creo que era Dios mismo. No sé. Dios nunca me dejó. Él siempre estuvo ahí. Y como dije, siempre tuve una mujer llena de fe que no cesó de orar por mí. Mis padres, mi madre, día tras día me hablaban. Recuerdo mensajes de mi madre. Hey, ¿cómo estás? ¿Quieres venir a comer? ¿Quieres venir a cenar? Te hice tu comida favorita.
Yo simplemente los ignoraba. Y ellos solo querían estar conmigo. Ellos solo querían platicar un poco con su hijo perdido. Pero nunca se dieron por vencidos, así como Dios nunca se dio por vencido. Y un día, cuando todo iba viento en popa según mis planes, estaba a punto de cumplir mis sueños más grandes. Todo me estaba saliendo tan bien. Mi hermano me habla y me dice que tengo un hermano mayor. Y me dice que quiere comenzar un grupo de jóvenes. Y me dice que si no quiero ir a cantar y a tocar la guitarra con él. Yo la verdad no quería. Y fue lo mejor que me pasó. Yo acepté porque la relación con mi hermano siempre ha sido muy buena y hemos sido muy apegados siempre. Entonces lo hice por él, no porque realmente quisiera. Yo me gusta la música, pero la veía diferente en aquel entonces. El punto es que acepté y empezaron a hacer reuniones los sábados, cada mes, cada sábado al mes. Se hacía una reunión de jóvenes en la iglesia y yo iba y cantaba ahí. Y lo pienso y la verdad es que sí me da demasiada vergüenza. Muchas veces me subí a cantar, a alabar a Dios en pecado completamente. Y esto obviamente está mal. Sin embargo, ahora puedo ver cómo Dios aún así tiene misericordia de ti y te atrae con lazos de amor. Y Dios obra de maneras tan misteriosas en la vida que todo obra para bien, para tu salvación. Y fue mi caso. No recuerdo bien, creo que fue como en la tercera reunión de jóvenes. Sí, fue como la segunda o la tercera. O la cuarta, no sé. Una de esas. Yo, un día antes, un viernes, y lo recuerdo bien, era un viernes 13 de agosto del 2021. Me puse una fiesta como de costumbre. Una fiesta, mis fiestas no podían durar menos de 12 horas. Entonces siempre que acababa era de día. Y hice tantas cosas ese día que al día siguiente yo estaba tan destrozado que era sábado y tenía que ir a la reunión y no quería ir. O sea, creo que dormí como 3 horas. La reunión creo que era a las 4. Me levanté nada más para sentirme en la condición más deplorable que te puedas imaginar. Pero pues dentro de lo que cabe era responsable, así que me bañé y así crudo y sin ganas de vivir fui a la reunión. Y recuerdo ver la cara de mi hermano al verme llegar. Era imposible encubrir mi condición en la que estaba llegando. Y me vio y es como de que vienes totalmente destruido. Y yo de sí, es correcto. Y aún así me subí, aún así toqué. Recuerdo que mientras tocaba y cantaba sentía que me iba a desmayar. Solamente quería que se acabara para irme a curarla. Pensaba en lo que iba a hacer ese mismo sábado por la noche. Y mi vida cambió por completo ese sábado 14 de agosto del 2021. Qué glorioso día. Ese día fue un joven a la iglesia a predicar. Yo en ese entonces tenía 25 años y el joven tenía 19. Y como yo había crecido en el Evangelio y yo había crecido leyendo la palabra y escuchando un sinfín de predicaciones de los predicadores más
escuchados de todo el mundo, había escuchado todo. La verdad es que yo había escuchado predicaciones impresionantes que aún así no fueron suficientes, por decirlo así, para que yo tomara la decisión de cambiar mi vida. Fui a muchas iglesias antes de que mis papás fueran pastores y escuché a muchos predicadores, mm, hombres de Dios verdaderamente. Mis papás, escuché sus predicaciones un millón de veces, domingo tras domingo. Y nada había hecho que yo cambiara. Y ese día, al ver ese joven de 19 años, recuerdo lo mucho que lo menosprecié en mi corazón. Recuerdo que dije, este niño, ¿qué sabe? Este niño no sabe nada de la vida. Porque yo me sentía todo un hombre, yo me sentía todo un vividor, todo un rockstar. Yo sentía que todos me admiraban. Y, y de verdad dije, no hay nada que él vaya a decir que vaya a hacer que la vida de alguien cambie. Pero para la gloria de Dios, no fue Él quien habló, sino fue Dios mismo. Y fue Dios hablando a mi corazón y fue con algo que yo ya había escuchado. Él no dijo nada nuevo, Él no dijo algo que, ok, eso sí, nunca lo había escuchado. No, es Dios. Fue Dios llamando a mi vida. Y en esa situación, recuerdo que yo estaba sudando todo frío por lo mal que me sentía escuchando la predicación. Y algo dentro de mí empezó a pasar. Algo dentro de mí, en mi corazón, que no podía describir, que no podía expresar con palabras, empezó a pasar. Y una voz dentro de mí me empezó a llamar y me empezó a decir, tienes que cambiar. Tu vida de exceso, tu vida de exceso se tiene que acabar. No estás yendo por buen camino, te estás destruyendo a ti mismo. Y una parte de mí de verdad lo creía y una parte de mí sabía que era verdad. Sabía que esa voz me llamaba tan claramente que ni siquiera lo podía creer, que ni siquiera dudaba, sentía que me estaba volviendo loco. Porque una parte de mí me decía, hey, hey, cálmate, ¿qué está pasando? Tú eres rockstar. ¿Qué está pasando? ¿A ti no te gusta esa vida? ¿A ti te gusta el dinero, la fama, los excesos, las mujeres, el pecado? ¿Te encanta la fiesta? ¿Cómo vas a dejar la fiesta? ¿Cómo vas a dejar de divertirte? Eso es aburrido, la santidad. ¿Quién quiere la santidad? Y es así me atacaba el enemigo. Pero esa voz no cesaba. Y ese día las oraciones de mi madre se cumplieron. Por 25 años orando por sus hijos. Ella sí que sabe esperar. Esperó 25 años para ver la promesa de su Dios cumplida. Pero nunca se dio por vencida. Y ese día mi vida no fue la misma. Yo me acuerdo que el joven hizo un llamado en esa tarde para que te pusieras de pie y entregaras tu vida a Dios. Y muchos jóvenes lo hicieron. Recuerdo jóvenes llorando de pie, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, entregando su vida a Dios. Pero yo no tuve las agallas de hacerlo. Yo no tuve el valor para ponerme de pie e ir al frente y que oraran por mí. Porque como dije, tenía miedo, me sentía inseguro y el enemigo me atacaba tanto que no tuve el valor para ir. Me fui a mi casa y recuerdo llegar a mi habitación y no había nadie. Y esa voz era tan fuerte y había como un fuego, de verdad, no sé cómo explicarlo, había como un fuego dentro de mí, en mi corazón, que no me dejaba en paz. Y yo, mi carne, quería que esa voz se callara y me dejara de hacer sentir
arrepentimiento, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él convence de pecado. Él trae verdadero y genuino arrepentimiento y es lo que estaba haciendo en mi vida. Yo me estaba sintiendo arrepentido de todo el pecado que había cometido. Y, y no cesaba de decirme, tu vida tiene que cambiar. Ya no puedes ser igual. Ya no puedes seguir siendo la misma persona. Hoy tienes que tomar la decisión de seguir a Dios, de seguir a Jesucristo, de rendir tu vida a Él, de entregarte a Él. Pero estaba en esa lucha y yo recuerdo que me acosté con esa lucha y en mi mente yo dije, ok, es una emoción. Fue una emoción del evento, del momento. Y mañana cuando despierte todo va a seguir siendo igual, yo voy a seguir siendo el mismo Gesiel de siempre, mis sueños, mis metas van a seguir siendo las mismas y nada va a pasar. Yo voy a seguir siendo la misma persona, mi vida va a seguir siendo igual. Y me fui a dormir pensando que así sería. Y oh sorpresa, desperté al día siguiente, en domingo, no me fui de fiesta ese día. Desperté el domingo y desperté temprano, porque no había salido. Y para sorpresa mía, ahí seguía el Espíritu Santo, redarguyéndome de pecado. Y no me sentía en paz, no me sentía tranquilo conmigo mismo. Sabía que mi vida tenía que cambiar. Sabía que si lo desaprovechaba, probablemente iba a perder por completo mi vida. Sabía que esa era la misericordia por la que yo a veces clamaba en las noches, que le decía, Dios, ten misericordia de mí. Sabía que eran las oraciones de mi madre, noche tras noche, cada lágrima que derramó por mí. Y vi la hora, me di cuenta que era temprano, tenía demasiado tiempo sin ir a la iglesia y me bañé. Me bañé y me fui a la iglesia temprano, desayuné, me fui a la iglesia. Y fue raro llegar. Llegué y no quería que nadie me viera porque todos me conocían. Era el hijo del pastor y era como el hijo pródigo, ¿sabes? Entonces, según yo fui, me escondí en una esquina, pero todos me vieron, obviamente, y fueron, me saludaron y me dieron la bienvenida otra vez de una forma muy amable, llena de cariño. Y, y estaba el joven que había predicado un día antes y me habla y me dice que si me quiero sentar con él. Dije, bueno, ¿qué más da? Ya estoy aquí. Así que me senté con él. Y empezaron a cantar. Dije, bueno, pues, ok, ya estás aquí. Ya viniste. Porque yo decía, ok, Dios, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es, ¿Qué es esto que está en mi interior que no me deja en paz? Yo así lo veía. Decía, ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Sin darme cuenta que yo era el que necesitaba de Él. Y dije, ok, ya estoy aquí, Dios. ¿Qué me vas a hablar? Muéstrate a mí, ¿ok? Entonces yo empecé a cantar y oraron por mí. Recuerdo que el joven puso su mano y mientras yo cantaba, él oró por mí. Y después también él predicó ese mismo domingo. Y Dios seguía cada vez más tocando, hablando en mi corazón. Se terminó el culto y los jóvenes que un día antes habían entregado su vida a Dios y otros, junto con ese joven, se pusieron de acuerdo para ir a evangelizar a la plaza, al centro, no me acuerdo, creo. Y, y me invitaron, yo no fui, porque yo tenía otros planes. Yo quería ir, yo quería ver a Dios moverse a través de esos jóvenes, pero no fui. Más bien preferí irme a mi departamento otra vez donde yo vivía. Y llegué y otra vez no había nadie. Yo recuerdo que me encerré en mi cuarto y empecé a orar, porque de verdad lo que yo sentía no tenía una explicación y para mí no tenía sentido. Y yo decía, ok, Dios, yo sé que eres tú, yo sé que esto que siento, que no me deja
eres tú, es tu voz hablándome. Pero no sé qué hacer, no sé si verdaderamente eres tú o me estoy volviendo loco. Así que me puse de rodillas ese día. Y, y recuerdo que le dije, ok Dios, aquí vamos. Si tú quieres que yo entregue mi vida a ti, quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo, quiero tener algo palpable contigo. Dejé todo y me puse de rodillas. Me acuerdo que me postré en mi habitación. Y le dije, Dios, aquí estoy, tú me estás llamando. O no sé qué es esto que siento, le dije, pero yo sé que Dios me hablaba. Y, y me acuerdo que empecé a orar. No me acordaba bien cómo hacerlo, pero simplemente hablaba con Él, como si estuviera ahí conmigo. Y le decía que quería conocerlo. Le decía que quería estar con Él, que quería verlo, que quería saber que existía. Aunque ya estaba seguro que existía, no había duda para mí, pero quería tener algo, quería tener un encuentro. Yo había leído, había visto muchos, eh, ¿cómo se dice? Muchos testimonios de personas, de mis padres, de cómo ellos tuvieron un encuentro personal, íntimo, real con Dios. Y yo quería algo así. Le dije, ¿sabes qué? Quiero saber que estás aquí, quiero saber que me estás escuchando y que no estoy hablando solo. Y así empezaron a pasar las horas ese domingo. Y nada pasaba. Pero no me rendía, yo seguía ahí. Porque no es que fuera yo, es que Dios me llamaba en mi corazón, yo lo sentía. Yo sabía cómo ese fuego ardía y no podía apagarlo y no sabía qué hacer con él, pero sabía que quería más. Y entonces comencé a pensar y dije, bueno, ok, vamos a hacer algo, Dios. Saqué mi celular y dije, que alguien me hable. Quiero recibir un mensaje o una llamada, lo que sea. Dios, tú eres todopoderoso, haz algo, le dije. Que alguien me hable, me mande un mensaje y, y que me diga que es momento de entregar mi vida a ti. Que me diga que esta vida que estoy llevando se tiene que terminar, que tiene que acabar. Y yo voy a dejarlo todo por seguirte a ti. Saqué mi celular y... No, primero le dije otra cosa, perdón. Primero le dije que quería ver algo. Le dije, Dios, quiero ver algo. Quiero ver una luz o quiero ver, no sé, quiero escuchar tu voz audiblemente, porque yo había escuchado testimonios de personas que escucharon la voz de Dios tal cual audible. Yo decía, dame algo, déjame escuchar tu voz, déjame escuchar el susurro de tu voz, déjame sentir tu mano sobre mí, déjame ver una luz, déjame sentir aunque sea un viento que azote la ventana, no sé, que entre por la ventana y llegue a mí, quiero sentir algo sobrenatural. Y como digo, empezaron a pasar las horas y nada de eso pasó. Yo seguía orando, yo seguía hablando con Dios. Y ya cuando me resigné dije, ok, a lo mejor estoy pidiendo demasiado. Soy un pecador. Pues, a lo mejor Dios va a bajar y me voy a morir por pecador. Dije, ok, quizás esto es demasiado, exageré, Dios. Saqué mi celular y dije, ok, un mensaje. Que alguien me mande un mensaje, que alguien me diga, oye, Gesiel, ven aquí. Dije, que el joven consiga mi número y me mande un mensaje. Que mis padres, que mi madre, que alguien me hable y me diga, oh, hey, Dios, sí es Dios el que te está hablando. Sí es Dios el que sientes en tu corazón, en tu mente. Y te está diciendo que vengas. Y yo dije, yo lo voy a entregar todo. Me acuerdo que hasta me cambié, me arreglé, me peiné y dije, estoy listo para salir. Estoy listo para ir a donde tú quieras que yo vaya. En cuanto suene ese celular, yo voy a salir de esta puerta y voy a ir a donde tú quieras que yo vaya y voy a entregar mi vida a ti por completo. Y siguieron pasando las horas y nada pasó. Y
me empezaba a desilusionar, el enemigo empezaba a atacarme más y más y más, con dudas, con incredulidad, diciéndome que yo no podía cambiar, diciéndome que yo nunca iba a cambiar, que no había forma de que yo saliera del hoyo tan grande en el que me había metido, que yo no merecía el perdón de Dios porque yo había pecado conociendo la palabra de Dios. Y me empecé a sentir mal, mal. No sé cuántas horas pasaron, pero fueron varias, demasiadas horas. Se hizo muy tarde y yo me volví a cambiar y me acosté triste y desilusionado. Sentía que Dios me había traicionado. Ilusamente me sentía traicionado por Dios porque yo lo había estado esperando por muchas horas ese domingo y Él nunca llegó. Así que dije, ¿sabes qué, Dios? Lo siento. Estúpidamente yo dije, Dios, perdiste tu oportunidad. Seguiré mi vida tal cual era. Que Dios me perdone. Me dormí ese día y el día siguiente iba a trabajar, iba a seguir mi vida como siempre. Pero cuando desperté, ese fuego en mí no se había ido y yo no podía seguir viviendo igual. Algo en mí, algo dentro de mí, ya no me dejaba pecar. Igual, ya no podía. Y fui al trabajo y me sentía tan raro en medio de todos ellos. Y hasta era tan grosero yo en mi manera de hablar que de 12 palabras, de 10 palabras, 12 eran groserías. Y hasta yo ni siquiera podía hablar de la misma manera. Me trababa al momento, a la hora de hablar. Había algo en mí que me redarguía de pecado al siquiera tratar de decir una mala palabra. Entonces recuerdo que me senté en la oficina y dije, ¿qué rayos? Sabía que era Dios y estaba feliz de que no se había ido, pero no sabía qué hacer. Entonces me acuerdo que agarré mi celular, descargué la Biblia, una aplicación de la Biblia, y me puse a leer el Evangelio. Y tenía tanta hambre de Dios. A pesar de que ya lo había leído, Dios puso en mí tanto deseo por devorar que creo que leí Mateo en un solo, o sea, a pesar de que estaba trabajando, tomando en cuenta que estaba en el trabajo, lo leí todo ese día, o sea, no hice nada más que leer la Biblia. Y al día siguiente, martes, eso cada día que pasaba, su voz era más fuerte todavía. Y al día siguiente, martes, mi papá me habla y me dice que van a pasar una película en la iglesia, que si quiero ir. Accedí porque había algo dentro de mí que me llamaba. Y, y ni siquiera recuerdo, no era una película, era un documental más bien de unos misioneros, no recuerdo cómo se llamaba, pero eran unas personas que entregaban su vida completamente a Dios. Y Dios actuaba de una manera tan poderosa y tan visible a través de sus vidas. Y ellos iban y predicaban el Evangelio y echaban fuera demonios. Y bautizaban a la gente ahí donde estuvieran, así fuera un parque, iban y lo bautizaban en ese momento, así como en Hechos de los Apóstoles, y no te estoy hablando de Hechos, o sea, es en la actualidad. Aún Dios se mueve de esa misma forma, hoy en día es el mismo Dios de Hechos, es el Dios de ahora. Y yo me acuerdo que me impacté. Hay una escena muy clara que recuerdo de ese documental en la que él está bautizando a un hombre en un parque público y él, cuando sale del hombre de bautizar, se manifiesta un demonio y él empieza a orar por él. Y como en Hechos de los Apóstoles, el demonio sale fuera y el hombre queda libre y es bautizado por el Espíritu Santo y entrega su vida a Dios. Y la gente de todo alrededor, porque está en un parque público, se sorprende y todos se quedan maravillados. Y el joven, el hombre, el predicador, empieza a predicarles a todos los que estaban viendo a su alrededor y les empieza a decir, Dios es real, y saca su Biblia y les dice, la Biblia es real, Dios está vivo. Y él estaba predicando y ni siquiera se había dado cuenta hasta que la gente le señaló al cielo que un avión pasó
Y eso fue creo que en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, pero de esos aviones que con humo escriben cosas. Un avión escribe en el cielo, "It's real". Y hasta él se sorprendió porque nadie se esperaba eso. Y era Dios mismo diciendo, hey, soy real, sí existo y aquí estoy. Y, y me impactó mucho también todavía ese video. Entonces yo recuerdo que yo llegué el martes completamente decidido de que Dios era real. Y llegué el martes a mi habitación y dije, ¿sabes qué, Dios? No sé qué hacer. Pero esto que está dentro de mí no se va, porque eres tú hablándome, diciéndome que mi vida no puede ser la misma y tú me llamas y no puedo huir de ti y no quiero huir de ti. Así que ese día en mi habitación a solas, cuando llegué a mi cuarto, le entregué mi vida a Dios. No sentí nada, no, no vi nada, no hubo nada sobrenatural, simplemente fe. Y ese día, ahí puesto de rodillas, a solas en mi habitación, hablando con Dios, renuncié a mis pecados. Le pedí perdón, no por todos mis pecados, los mencioné. O sea, no fue como, Dios, perdóname por todos mis pecados. Dios trajo genuino y verdadero arrepentimiento a mi vida. Y con la ayuda de su Espíritu Santo, renuncié a todo pecado. Me arrepentí de todo corazón, de toda la maldad que había cometido. Y decidí voluntariamente entregar mi vida a Él. Me acordé que el jueves iban a bautizarse muchos jóvenes de los que el sábado anterior habían entregado su vida a Dios. Y le hablé rápido a mi papá que estaba organizando eso y le dije, no te creas, eso pasó hasta el miércoles. Yo el miércoles al día siguiente fui a trabajar, hay reunión todos los miércoles en la iglesia, entonces yo fui a trabajar, seguí leyendo y devorando la Biblia en mi trabajo y quería saber más acerca de los evangelios y de Jesús y de todo lo que había hecho. Y era su Espíritu Santo nutriéndome. Entonces yo fui el miércoles, recuerdo que mi mamá me llamó al frente ese miércoles y me puso sus manos sobre mí porque ya sabía la promesa por la que había orado tantos años a Dios y ya sabía que se estaba cumpliendo. Y ya sabía que Dios estaba obrando en mi vida a través de todas las oraciones que ella y muchas personas hicieron por mí, pero sobre todo la que nunca dejó de orar por mí fue mi mamá. Y como te digo, esto no lo hago con la intención de idolatrar a nadie. Esto te lo hago para que aprendas que si tú ya entregaste tu vida a Dios y quieres atraer a más personas a Cristo, sobre todo a tus seres queridos, familiares, amigos, se ganan las batallas de rodillas, orando por esas personas, poniéndote en la brecha, clamando como lo hizo mi madre por mí. A veces no es tanto ir a estarles hablando de Dios, sino hablarle a Dios de ellos. Pero el punto es que ese miércoles mi mamá oró por mí y todos pusieron su mano. Yo ya había decidido voluntariamente entregar mi vida a Dios. Entonces ese miércoles le dije a mi papá, hey, ¿todavía hay un lugar para alguien más que se quiere bautizar? Y recuerdo ver su cara de alegría al decirme que claro que había un espacio más. Así que el día siguiente, jueves, saliendo de trabajar, mi papá pasó por mí al trabajo y yo creo que terminaba de leer Marcos o Lucas, no recuerdo. Y, y me bauticé. Y yo recuerdo que yo no había sentido nada, entre comillas, hasta ese día. O sea, cuando yo entregué mi vida a Dios, no sentí como tal algo que me hiciera quebrantarme o llorar o todo esto, pero yo entendía lo que el bautismo significaba espiritualmente. Y yo ese día, creo que todavía tengo el video ahí, yo tenía un poco de miedo, porque no sabía qué iba a sentir, no sabía qué iba a pasar. No sabía si cuando yo saliera del agua iba a salir siendo la misma persona. Y no quería hacerlo. Tenía miedo de fallar. Tenía mucho miedo de volver atrás. Tenía miedo de que fuera nada más una emoción. No sabía qué pasaría, así que estaba
mucho miedo y aparte fui el último en bautizarse, todos ya se habían bautizado. Yo llegué aparte tarde porque salí tarde del trabajo y no sabía qué iba a pasar cuando yo entrara y saliera del agua ese día. Pero puse mi fe en Él, hice mi confesión de fe antes de ser bautizado delante de Él. Y le entregué mi vida públicamente delante de la iglesia ese día. Y recuerdo que cuando salí, Dios me quebrantó de una manera tan bella y pude sentir su perdón. Pude sentir cómo Él me lavaba, cómo limpiaba, cómo moría con Él. Sentí su perdón, sentí su misericordia y me envolvió. Y mi vida jamás volvió a ser la misma. Fue el día más bello de mi vida. Y mi vida no ha vuelto a ser igual desde ese día. Hoy tengo un Dios que me ama, que me perdonó y olvidó mi pecado. Yo no merecía tanto amor. Él me limpió y aquí estoy. Para la gloria de Dios. Esto, créanme, no lo hago con la intención de que crean que soy una buena persona. No lo soy. Yo era un pecador. De los peores, como decía Pablo, de los peores pecadores. Yo estoy en la primera lista. Pero hay perdón, hay salvación, hay vida nueva. Veré, me apagó la luz, por eso me veo tan oscuro. No crean que ya volvió la luz. Solo para terminar, recuerdo que el domingo, después de mi bautizo, me quedé orando con mi mamá. Mi mamá me dijo que si podía orar por mí. Todavía vivía solo, claro. Y ya acepté. Me quedé después de la iglesia, la reunión del domingo con ella. Y empezó a orar por mí. Y pasó algo maravilloso que quiero platicarles. Yo les dije que cuando Dios tocó mi vida al día siguiente, yo estuve orando por horas y horas y horas. Y no sentí nada ni vi nada. Y me sentí olvidado por Dios. Me sentí como loco. Creí que había hablado solo. Y así también ese día me acuerdo que mi madre, una sierva del Dios Altísimo, me dio una palabra muy bella. Porque ella empezó a hablar una palabra que Dios le estaba dando para mí. Y era todo lo que dije. Cuando yo estaba de rodillas en mi habitación, creyendo que estaba hablando solo, no había nadie que escuchara. Y Dios, a través de mi madre, empezó a decirme todo lo que yo dije. Nunca estuve solo. Me dijo hasta la última palabra de todo lo que yo le había pedido. Mi madre no lo sabía. Nadie más lo sabía, solo Dios y yo. Y me dijo hermosas palabras. Sentí su amor. Dios es más real de lo que te imaginas. Todas las palabras que le dices, Él las escucha. Hoy han pasado más de 1 año y medio desde aquel glorioso día. Y si sigo de pie ha sido por Él. Si sigo en la carrera ha sido por Él. Nadie es digno de gloria, sino solamente Él. Todos somos pecadores. No hay nadie que haga lo bueno. Solamente Jesucristo. Y para su gloria y para su honra nos ofrece perdón y vida nueva.
Así que si tú todavía no tomas tu decisión, aún estás tambaleando entre el mundo y Dios, y no te has decidido por completo a entregar su vida a Él, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es el mejor momento para hacerlo. Por experiencia propia te puedo decir que no te vas a arrepentir. Que si te tomas fuerte de su mano, Él nunca te va a soltar, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para mentir o hijo de hombre para arrepentirse. Si Él está tocando tu vida, si Él está hablando a tu vida, no cierres tu corazón, no hagas oído sordo. No sea que cometas el error más grande de tu vida. No esperes a haber vivido cosas y después de grande acercarte a Dios. Acércate en los días de tu juventud, ahora que eres joven. Disfruta tus días en su presencia con Él. Búscalo. Empieza cuanto antes. No necesitas más que un lugar a solas donde tú puedas hablar con Él, porque Él te escucha donde sea que tú estés. Renuncia a tu pecado, a tu maldad, apártate de ella y entrega tu vida a Dios. Y Él nunca te va a dejar. Ah, tenemos que irnos, así que para no hacérselas larga, después regresé a mi casa. Dios ha tratado con mi vida de una forma gloriosa, maravillosa, a través de mi madre, a través de mis padres, de mis hermanos. Y, y hoy soy lo que soy gracias a Él. Y para la gloria de Él, quiero ser un siervo para su gloria eternamente y para siempre. Quiero conocerle más cada día y yo te invito a que hagas lo mismo. Eh, tenemos que irnos, así que disculpen por tardar tanto, creo que fue demasiado largo, espero no haberlos aburrido. Espero que esto haya sido de bendición y simplemente quiero orar para terminar. Bueno, no te creas, ver, ¿quieres decir algo? Entonces, Señor, te doy muchas gracias porque me has dado este tiempo para platicar las maravillas gloriosas que tú has hecho con este pobre hombre, para tu gloria y para tu honra, con todo el bien que me has tratado. Te pido que sea de bendición, Señor. Te pido que el ejemplo de mi vida pueda servir a los jóvenes que vean esto, para que entiendan y sepan que en el mundo no hay nada bueno, que nada en el mundo te puede llenar, aunque creas que lo tienes todo. No necesitas sentirte en el hoyo para entregar tu vida a Dios. Nada de lo que hay afuera te puede dar lo que Cristo te da. La paz, la tranquilidad, la alegría, la salvación y la vida nueva que le ofrece no se comparan con nada del mundo. Te pido que seas tú, Dios, quitando del engaño a todos aquellos que están cegados. Ábrele los ojos como un día me abriste los ojos a mí y danos las fuerzas para responder correctamente a tu voz, para seguirte, para entregarnos a ti por completo, Dios. Te pido por la vida de cada uno de ellos, que los bendigas, que los guardes, que trates con sus corazones, que los atraigas a ti con lazos de amor, para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.